En las mismas herramientas que recién les mostraba de vector, herramientas de geometría, donde podían convertir de líneas a polígonos, también ahí mismo, en ese mismo apartado, tienen las herramientas de centroides, ¿sí? Que me estaba olvidando, para que ustedes puedan calcular los centroides de todos los polígonos del radio censal en QGIS. Después, también me estaba olvidando que les compartí este link, ¿sí? Que les especifica un poquito, con un poco más de detalle, ¿sí? En cuanto a cómo generar un mapa de calor, pero en QGIS. Acá tienen la herramienta de densidad de núcleos, ¿sí? De kernel, que es la segunda herramienta que yo recién les estaba mostrando en QGIS. Yo usé la de Saga, como les dije, pero acá tienen la otra, que es casi igual. Les comenta ahí, así que los invito a leer. Tienen también un videíto de 6-7 minutos donde les muestra los parámetros, ¿sí? A ingresar con un poquito más de detalle. Y también acá tienen lo que les decía. Bueno, ahí tienen para que ustedes lo puedan indagar, es muy cortito. Y les decía que en esta parte de acá, fíjense que tienen detallado qué parámetros están ingresando en cada parámetro a ingresar, valga la redundancia, que les está pidiendo la herramienta, ¿sí? Qué poner en el output, qué poner en el radio. Fíjense en kernel shape. Esto es lo que les decía, que yo utilicé Quartic, ¿sí? ¿Y qué significa? Bueno, este suavizado o esta forma en que coloca como el valor que en realidad está representado por un color. Acá tienen para leer y les especifica un poquito más qué es lo que está haciendo. También en el videíto les especifica, ¿sí? Les comenta un poquito en el videíto de acá, ¿sí? De este mismo link. Ahí está cómo lo estiliza en esta cuestión de mapa de calor, ¿no? De representar con colores. Generalmente se utiliza esta paleta, ¿no? de colores que va de los colores fríos o azules a los colores cálidos o rojos, justamente para representar las zonas calientes o también o las zonas frías, ¿sí? A veces en un mapa de calor uno puede querer poner la atención en las zonas frías y no en las zonas cálidas, o sea, no donde sucede la densidad o la concentración del fenómeno, sino al contrario, las zonas donde hay menor densidad o menor intensidad o concentración, ¿sí? De un fenómeno. Entonces también tienen subido en la plataforma este link, sí, cortito, con un videito muy cortito también para que lo miren. Recuerden que en la parte donde uno quiere ponderar la variable sería esto, ¿sí? El peso, el weight from field, ¿sí? Que eligen un atributo acá a partir del cual quieren que la herramienta genere el peso por esa herramienta o lo que se dice la ponderación. Bien. ¿Qué pasa si queremos hacer mapas de calor de variables censales, pero de toda la base de datos del Redatam, ¿sí? De todas las preguntas o variables, ¿sí? Que intervienen en los cuestionarios, en el cuestionario básico y en el cuestionario ampliado, porque recuerden que nosotros recién hicimos un mapa de calor de la variable total de población que extrajimos esa información a partir de la capa vectorial de radios censales que nos bajamos. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un mapa de calor por NBI, un mapa de calor por alguna variable respecto a las viviendas, ¿sí? A calidad de servicios básicos, a si tienen agua de pozo, ¿sí? Agua por red pública? Bueno, ¿dónde están todas esas variables? Como seguramente ustedes ya conocen, vieron en otras materias, cómo podemos acceder a obtener esas variables e incorporarlas al GIS y a partir de ahí hacer el mapa de calor como recién vimos. Entonces, cuando estamos en la página del INDEC, vamos también aquí a los 3 rayitas, vamos a estadísticas y dentro de estadísticas vamos a población, si mal no recuerdo, y dentro de población vamos a censos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, los títulos para ingresar a toda la base de datos de todos estos censos, ¿sí? Vamos a ir a la del censo 2010, fíjense que ahí también ya tienen, hay que ver
que está cargado, ¿sí? Del censo 2022, así que también los invito a que a que lo indaguen. Bien, yo la verdad que mucho todavía no lo pude indagar, así que voy a mostrarlo con el censo 2010, pero ustedes ya saben que también vayan chusmeando en el censo, en el último censo, a ver qué está publicado, ¿sí? Entonces, entramos al censo 2010 y fíjense que más aquí, en la parte inferior, bien abajo, tenemos bases de Redatam, Redatam cuestionario básico y Redatam cuestionario ampliado. Vamos al cuestionario básico, ¿sí? Y acá ya entramos, ¿sí? En este apartado que no es el Redatam, sino que es la base de datos del Redatam, que a partir de la página del INDEC uno puede ingresar a todas esas variables que están en el Redatam, ¿sí? Algo interesante es ir a definiciones y conceptos. Dentro de definiciones y conceptos, si ustedes cliquean en definiciones de la base de datos y se descargan, ¿sí? Este PDF, acá ustedes tienen, digamos, la definición de todas las variables que intervienen en este cuestionario el cuestionario básico, ¿sí? ¿Cuáles son las variables, cuáles son las preguntas, ¿sí? Que intervienen en el censo, en el cuestionario que se le realiza a las personas? Y que ustedes saben que hay 3 unidades de observaciones censales, ¿sí? Las unidades de observación son las viviendas, los hogares y la población. O sea, van a tener variables que están caracterizando a las viviendas, variables que caracterizan a los hogares y variables que caracterizan a la población. Así que los invito a que, si alguno tiene dudas de cuáles son esas variables, cuáles son las preguntas, digamos, que intervienen en el cuestionario, ¿sí? ¿Qué datos se releva en definitiva? Bueno, acá pueden indagar, por ejemplo, el número de hogares, cuál es el material predominante de los pisos, cuál es el material de la cubierta exterior, ¿sí? Del techo de una vivienda, perdón, de un hogar, ¿sí? También tienen la definición de hogar, la definición de vivienda, tenencia de agua, ¿sí? O sea, como un índice, ¿sí? O un glosario de todas las variables que intervienen para que ustedes por lo menos lo tengan en cuenta en caso de que necesiten intervenir en algún análisis con algunas de estas variables censales. O para justamente en la práctica hacer un mapa de calor, bueno, de qué variable van a hacer, o para el trabajo final, acá tienen, sí, a modo de índice de variables. Bien. Bien, ¿cómo descargar entonces? ¿Cómo trabajar con esta información para obtener la información, ¿sí? Las variables y obtener el Excel para incorporarlo en el GIS, ¿sí? Bien, y aquí tenemos a nuestra izquierda, ¿sí? En esta parte, como digamos la parte del menú donde nos va a permitir elegir qué variable y qué tipo de variable queremos obtener el dato. Lo que acá vamos a obtener como dato es una tabla, ¿sí? Una tabla en formato Excel que vamos a tener que unir mediante un join a nuestra capa vectorial de radios censales. Yo les voy a mostrar cómo obtener la variable de interés y ustedes ya en SIG3, sean QGIS o ArcGIS, ya tienen que saber cómo hacer el join con la capa vectorial, ¿sí? Lo que obtenemos acá es una información alfanumérica y la van a tener que unir a la información geográfica, ¿sí? Al shape. Bien, entonces, vamos a ir a la parte de resultados básicos, ¿sí? Dentro de la parte de resultados básicos tienen cruces, estadísticos, conteos y listas, ¿sí? Y la parte de frecuencias. Vamos a ir a conteos y listas en este caso para obtener, digamos, los totales, ¿sí?
del dato que se obtuvo en el censo según la variable que uno elija. Bien, ustedes fíjense que acá tienen varias opciones, ¿sí? Dentro de conteos y listas. Ustedes saben que las tres grandes unidades, ¿no?, de observación del censo son las viviendas, los hogares y la población, ¿sí? Generalmente está bueno, o les recomiendo que vayan a listas por áreas, a la opción listas por áreas, porque acá les va a aparecer el total de todas las categorías de la variable. Por ejemplo, vean esto, acá tienen la línea punteada, ¿sí? Acá van a elegir, seleccionando la variable que se quieren bajar del cuestionario básico del censo 2010 en este caso. La línea punteada les divide esta separación de unidades de observación o de universos. Todas estas variables responden a la vivienda, ¿sí? Caracterizan la vivienda. Viene la línea punteada, ¿sí? Acá ya cambiamos a hogares. Todas estas variables caracterizan a los hogares. Y luego de la siguiente línea punteada son las variables que caracterizan a la población, ¿sí? Por ejemplo, recién como mencionaron, el tema de la red pública es una de agua, ¿sí? De agua corriente, es una variable que caracteriza a los hogares. La variable es procedencia del agua para beber y cocinar, ¿sí? Entonces, elegimos que queremos descargarnos esta variable a nivel de radio censal, ¿sí? Así hay coherencia en cómo vamos a unir esta información con el shape, que lo tenemos a nivel de radio censal. Le vamos a decir un alcance, siguiendo con el ejemplo que yo estaba analizando, le voy a decir que sea para Cava, ¿sí? Y lo vamos a ejecutar. Le pueden poner un título a la tabla, como no, de todos modos, siempre les va a bajar un Excel que se va a llamar reporte, ¿sí? Así que luego les recomiendo que lo renombren porque si no, cada vez que se bajan algo de acá, todos se van a llamar reporte y nunca van a saber, va a ser bastante confuso entender qué Excel es el que necesitan, ¿sí? Entonces, al darle ejecutar, nos hace una muestra previa, ¿sí?, de la información que le estamos pidiendo. En código vamos a tener el ID de radio censal y luego tenemos todas las categorías o atributos que responden o que componen esta variable que era procedencia del agua para beber y cocinar. Entonces tenemos procedencia por red pública, por perforación con bomba motor, con perforación con bomba manual, con pozo, transporte por sistema o por una procedencia de una fuente de agua de lluvia, río, canal, etc., ¿sí? Una vez, y acá tenemos los totales, ¿sí? Totales de hogares, porque en este caso, de nuevo, esto es una variable que caracteriza a los hogares. Entonces se mide cómo son los hogares para esta variable. Si fuese edad, sería total de población, 60 personas. En este caso son 60 hogares que tienen red pública, por ejemplo, y en caso de una variable que caracterice la vivienda, serían 60 viviendas, ¿sí? Hay que saber bien qué estamos midiendo. Bien. Y le decimos que la descargue en formato Excel. Muchas veces pasa que al poner descargar en formato Excel nos tiene que aparecer aquí como que automáticamente descarga el Excel, ¿sí? Y nos va a aparecer en descarga. Y a veces, por más que le demos esta opción acá, vemos que no pasa nada, pero muchas veces con botón derecho podemos poner la opción de abrir enlace en una pestaña nueva y ahí sí, fíjense cómo abajo a la izquierda nos apareció el reporte Excel. Realmente no sé de qué depende esto, pero bueno, a veces funciona poniendo esta opción o directamente nos lo descarga al apretar en descargar en formato Excel. Bien, ahora vamos a analizar el Excel que nos bajó, ¿sí? Voy a descargas, fíjense como les dije, ¿sí?
que se llama reporte. Todas las variables que nos va a bajar de acá, siempre, por más que le cambiemos o le pongamos un nombre a la tabla, lo va a llamar reporte. Tengan eso en cuenta. Levanto entonces el Excel. Deseo abrir el archivo ahora sí. Y acá tenemos la información que procesó a partir de la solicitación de la variable que nosotros le dijimos, ¿sí? Acá tenemos entonces, ¿sí?, el ID de Radio Censal y los totales de hogares, repito, para cada categoría. A ver, esto es lo que ustedes esto es información alfanumérica de la variable de interés, ¿sí? De la variable, este es el dato estadístico de interés que necesitamos mapear. Yo quiero mapear o hacer un mapa de calor ahora por dónde son las zonas de concentración o de mayor o menor densidad de gente, de hogares en realidad, que tienen red pública, por ejemplo, o podría ser por pozos, ¿sí? Depende de lo que nos interesa. Entonces, si nosotros tenemos que unir esta información alfanumérica al shape, vamos a tener que, digamos, hacer un postproceso, ¿sí?, de esta tabla para convertirla en formato GIS, ¿sí?, como ustedes ya saben. Entonces, para poder unir la tabla al shape mediante el campo en común, que va a ser código, ¿sí? No lo voy a hacer yo porque ustedes se supone que ya lo saben, pero rápidamente lo vamos a mencionar. Lo que primero tienen que hacer es primero hacer una copia, ponerle un nombre distinto al reporte, ¿sí?, de este Excel para saber qué contiene. Eliminarle, ¿sí?, todos estos registros. Recuerden que el nombre de los campos no puede tener caracteres que no serían soportados en una base de datos, o sea, no puede tener espacios en blancos, no puede tener acentos, no puede tener corchetes, asteriscos, paréntesis, ¿sí? Por ende, el nombre de todos estos campos los van a tener que editar, sacarle acentos y bla, 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 ¿sí? Esto ya lo saben, espacios en blanco, etc. Entender o chequear que abajo no existe otra información como los totales calculados o algo, ¿sí?, como esto también lo debiéramos eliminar, ¿sí? Ustedes saben siempre que lo único que tenemos que tener son campos y valores, nada más, ¿sí? Formato GIS de la tabla de atributos. Y algo a tener en cuenta, además de, como dije, editar, ¿sí?, el nombre de los campos para sacar todos los caracteres que no soportan la base de datos, que nos tiraría error, chequear cómo son las características del campo en común. El campo en común en este caso se llama código, que es el ID de Radio Censal, y en el shape, no recuerdo, ahora lo vemos, cómo se llama. Recuerden que en ambos la información tiene que ser unívoca, ¿sí? Tiene que ser exactamente la misma. Que este ID de Radio Censal se llame exactamente igual en el vector para que pueda ser macheado y podamos mapear esta información en el GIS, ¿sí? Digamos, transformar esta información alfanumérica suelta en un Excel y poder incorporarla como tabla de atributo del vector. Entonces, si acá vemos que empieza con 200 y en el shape empieza con 0, 2, no con 2 directamente como dice acá, sino con 0,2, vamos a tener que insertar una columna nueva, ponerle 0 y después hacer una concatenación para que nos quede exactamente igual que en el shape, ¿sí? Recuerden eso, si no nunca vamos a poder hacer el famoso join, ¿sí? Vamos a ir al GIS. Fíjense acá, en este caso estoy en el ArcGIS, pero pasaría lo mismo en el QGIS, si voy a los radios censales, al shape de radios censales, a la cartografía censal que nos bajamos de la página, al shape en el cual vamos a unir esa información alfanumérica, en este caso de hogares con tipo de fuente de procedencia del agua, ¿sí?
fíjense que este sería, no es que sería, sino que este debe ser el campo en común con el cual yo voy a tener que unir esa información alfanumérica. Y lo que les decía, fíjense que empieza con 0,2, sin embargo en el Excel aparece con 2 directamente. Entonces vamos a tener que modificar el Excel agregando una columna nueva, poniéndole un 0 a esa columna y en una tercera columna hacer la concatenación de esas 2 columnas anteriores. ¿Se entiende? Y de borrar esta columna código y de dejar la que ya tiene el 0 puesto. Siempre recuerden que también los campos no necesariamente se tienen que llamar iguales, pero sí tienen que ser idénticos en su valor y en el tipo de campo, ¿sí? Si son numéricos o son textos, los dos tienen que ser de iguales características. Bien, entonces una vez que hagan el join van a poder mapear, en vez de por densidad de población como hice yo, por la variable de interés, en este caso, por procedencia del agua para beber y cocinar, ¿sí? Y así hacen con el tipo de variable o con la variable de interés que ustedes requieran o necesiten. Para mostrarles la diferencia, yo les recomiendo que vayan a listas por área, ¿sí? Entonces, recuerden que elegimos, creo que Javier habías dicho el tipo de vivienda, o la calidad constructiva de los materiales, que sería el CalMat, ¿sí? Depende, calidad de conexiones a servicios básicos, no sé si hablabas de esto. Bueno, entonces ustedes seleccionan aquí, entonces, a qué escala, digamos, ¿sí? A nivel de radio censal. Pueden incluir el total por fila o el total por columna si les interesa, pero recuerden que lo van a tener que borrar para poder para que el dato no les va a servir si van a querer solamente los totales a nivel de radio censal, ¿sí? Definían entonces el área de estudio, ¿sí? Y tipo tabla. Bien. Ahora, también podrían ir directamente a hogares, ¿sí? Uno se preguntaría, bueno, si yo quiero la variable de procedencia del agua para beber y cocinar, voy directamente a hogares, o la de CalMat, ¿sí? La calidad de los materiales, voy directamente a viviendas, sí. Lo que pasa es que si ustedes van a hogares, lo que aquí ustedes tienen es, por ejemplo, hagamos la prueba, procedencia de agua para beber y cocinar, y pueden seleccionar sola directamente la que les interesa, ¿sí? O con Shift pueden seleccionar más de una, o con Control saltean categorías, ¿sí? Y acá también les permite seleccionar el área de estudio y si quieren el total seleccionado, ahí tienen que chequear que el porcentaje, el total seleccionado es el total de lo que están seleccionando, ¿sí? De estas dos y no de todo. Así que en función de tener en cuenta estas cosas van a poder también obtener un Excel para poder mapear al estilo del que recién vimos, ¿sí? Solamente entender qué permite cada opción de este menú de la izquierda. Y acá también van a poder hacer cruces si a alguien le interesa, así que los invito de nuevo como punto de partida. Creo que igual varios ya saben manejar esto, pero bueno, para repasar o para incorporarlo por primera vez aquel que nunca lo hizo, ¿sí? Acá también tienen frecuencias, así que por lo menos tienen una base desde donde partir. Bien, entonces esto sería para terminar el trabajo de mapa de calor. La idea es que ustedes para la práctica 4, como dije en la clase de hoy que ya subimos, que digamos complejicen el análisis espacial que venían haciendo en la práctica 3, incorporando una superficie estadística, en este caso un MDT, un mapa de calor, de una variable censal que les ayude a complejizar o que les parezca pertinente cruzar con las variables que ya venían analizando en la práctica 3, ¿sí? Así que del área que sea, de Cava o de San Juan o de la provincia que estén utilizando, analizando en la práctica 3, la idea es que se bajen una variable censal de interés que sea pertinente, ¿sí? Que tenga un fundamento de por qué quieren cruzar con esa variable y que utilicen esta parte del redatam, ¿sí? Que se bajen una variable en formato Excel, que hagan un join y puedan mapearlo haciendo un mapa de calor de esa variable.